Buenas, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este espacio, aquí en el ámbito cultural. Encantada de veros y que también vayamos organizando estos encuentros porque vamos repitiendo y vamos viendo caras nuevas, personas que también van asistiendo cada mes, que ya sabéis que hay una charla de psicoanálisis, de vida cotidiana cada mes aquí en el ámbito cultural, donde desde mi profesión, yo soy psicóloga, psicoanalista, soy Laura López, en formación continua con la Escuela Grupo Cero, y como parte de mi labor, ¿no?, por así decirlo, no solamente estoy en la consulta atendiendo a pacientes, ¿no?, a personas que vienen también para poder hablar, para tener un espacio para hablar y elaborar algunas cosas que le pasan o que no le pasan para poder vivir mejor, ¿no? Sobre todo ahora hay que incidir en la importancia de la salud mental, que no solamente es ausencia de enfermedad, que tiene que ver con lo social, con lo psíquico, con el trabajo, ¿no? Tiene que ver más con diferentes ámbitos de nuestra vida que uno no se acuerde de Santa Bárbara cuando truena, ¿no? Como quien dice, ¿no? Que la importancia de cuidar nuestra salud mental. Y en ese espacio que hemos dicho de cuidar la salud mental, se propuso la vez anterior hablar sobre un tema importante, porque también habla de nuestra salud mental, de nuestra posición frente a nuestros deseos, frente a nuestra realidad. Y hablamos, una persona que nos propuso hablar de nuestra relación psíquica con la comida. Y ahí incluir trastornos alimentarios como la anorexia, la bulimia, la obesidad, ¿no? Pues claro, cuando hablamos de salud mental, la salud mental también se refleja en la relación que tenemos con la comida, porque la relación con la comida no es solamente un acto biológico o bioquímico, ¿no?, de una supervivencia de la especie. Vemos que en el ser humano está tocado por la palabra, por el lenguaje, por nuestro deseo, ¿no? Es decir, que en el ser humano todo lo animal, esa base animal, que el ser humano nace con posibilidad de ser un humano, ¿no?, nace como un cachorro animal y se tiene que ir construyendo, ¿no?, y dirigiendo todas esas pulsiones que van a ir muy relacionadas con la alimentación también, porque la primera relación que tenemos con el mundo, con la función madre, es a través de la boca, es lo oral, y va a ser muy importante, va a ser un goce constitutivo sumado en la necesidad. A través de la necesidad es como hacemos el goce de la boca y se va a quedar como goce en nosotros, ¿no? Y digamos que muchas veces los trastornos alimentarios o las cosas que a todos nos pasan comúnmente, ¿no?, que a veces comemos de más o la boca también se utiliza para otras cosas, ¿no?, para hablar también, que es importante también establecer ese lugar de sustitución de ese goce, no solamente con la comida, sino también con otros elementos de nuestra vida, otras posiciones que bueno, que hay que poner un límite, ¿no?, también para a ciertos goces que nos permitan vivir mejor, puntualizar, ¿no? Y en la oralidad hay una cuestión muy interesante, porque vamos a ver que hay otras cuestiones de fondo más allá de lo que podamos decir los trastornos alimentarios. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que estamos habitados por el lenguaje, por el deseo, y que no hay nada de lo humano que no esté fuera del deseo, ni las funciones de la nutrición, ni en el dormir, ni incluso en el morir. En todo está tocado todo lo que nos pasa está tocado por el deseo, incluso una función básica que es la alimentación. Entonces, ¿cómo podemos relacionarlo, ¿no?, ese goce de la boca? El primer alimento que tomamos, el que inaugura el goce de la boca, es a través del pecho materno, de la función madre. Ahí vemos cómo el niño va a tomar, va a producir esa zona y la va a erogenizar, es decir, que no solamente va a ser la boca como solamente una nutrición, ¿no?, como una necesidad básica, sino que luego vamos a ver que el niño va a tener ese goce con la boca, va a succionar, luego el chupeteo, ¿no?, va a haber una repetición constante. Es decir, en el ser humano se va a constituir como goce todo lo que se repite. Y claro, esa alimentación que decimos, esa nutrición, va a estar muy relacionada, y esto va a ser muy importante, con la función madre y también con el amor.
Entonces, la comida se va a establecer también, se va a poner en juego una cuestión amorosa con la función madre. Es decir, y todo esto también lo decimos que incluso en la forma de, si la madre está tensa en la alimentación con el niño, si no le presta el cuidado adecuado, ¿no? O una atención adecuada, si está nerviosa o si tiene algún elemento, algún rechazo hacia ese hijo, se lo va a transmitir al hijo, ¿no? en esa cuestión de la alimentación. Entonces, la alimentación va a estar muy relacionada también con ese don de amor, porque el niño se va a relacionar con la función madre a través de la alimentación. Y esto lo vemos muchas veces también en frases que se dicen, ¿no? Este niño no me come, ¿no? Y vamos a ver cómo ahí, a través de esa función básica, va a establecer una relación también con la función madre, ¿no? Y eso va a ser muy importante, porque nuestra primera etapa del crecimiento va a ser esa etapa, la etapa oral. Y los trastornos en la alimentación tienen que ver con esa triple vertiente que decimos, ¿no? Que es la necesidad, el goce y el amor. Y ahí van a entrar en juego nuestra posición frente a la alimentación, frente a las relaciones que hay con los demás, ¿no? Vamos a ver casos clínicos que tienen que ver con la relación que tenemos con la comida y cómo no tiene tanto que ver con la comida, sino que tienen que ver con las relaciones cercanas, amorosas de nuestro alrededor, o la manera que tenemos de reaccionar frente a situaciones de nuestra vida. Es decir, uno a veces vemos como en situaciones de posición bulímica, ¿no? Vemos como hay pacientes que después de una pelea con alguien cercano, con su jefe o con alguien de la familia, en lugar de poder elaborarlo simbólicamente a través de la palabra, vemos cómo se puede dar un atracón. Y ese atracón está muy relacionado con esa hostilidad, ¿no? Porque la boca es la primera relación que tenemos con el mundo. Y es también como un acto, si podemos decirlo, un poco canibalístico, ¿no? En el sentido de que muestra la agresividad a veces a través de la comida. A veces funciona de tapadera de otros problemas que hay de fondo. Entonces, por eso no decimos que se trata de una enfermedad, sino que es un síntoma. Nunca es lo aparente, es un síntoma de forma de relacionarse con uno mismo y con los demás, que es como si lo solucionaran a través de la comida. Es como si regresara a ese lugar infantil que es lo oral, a esa época, a ese sistema más primitivo que se relaciona a través de los nutrientes, a través de la comida. Entonces, como si esa persona pues hubiera en ese desarrollo como una vuelta a elaborar situaciones de manera con esa relación con la comida, cuando en realidad no es con la comida, sino que tiene que ver con una demanda amorosa, con las relaciones amorosas, con las situaciones que no puede resolver y que las resuelve tapándose la boca con la comida, ¿no? O también está relacionado, por ejemplo, con la depresión, también vemos que está tocada la alimentación. Y bueno, yo os preguntaría también, ¿no? ¿Quién no le ha pasado alguna vez que ante una situación que le produce cierto nerviosismo no le ha tocado a lo mejor en la cuestión del estómago, ¿no? Si a lo mejor ha tenido menos hambre, vemos que todos estamos tocados en nuestros órganos biológicos, todo está tomado por la palabra, y hay personas que lo vuelcan más o menos dependiendo de la cantidad de regresión a esa etapa, o de que lo pueda elaborar de una manera mejor o peor. Vemos que muchas veces puede suponer una inhibición en la persona, porque claro, si uno va a dar una charla y de repente se indigesta, ¿no? se pone el mal estómago, pues vemos que ahí es una manera de elaborar la situación, es como una fobia, es como una huida ante ciertas situaciones. Entonces, es el uso que uno haga, la respuesta que uno tenga ante determinadas situaciones de su vida en la que está implicado. Por eso es que la alimentación es un reflejo de cómo nosotros nos encontramos. Claro, y todos podemos vernos afectados por esas pautas inadecuadas en la alimentación, ¿no? Que indican que la alimentación también puede suponer un síntoma para la persona, ¿no? Que a veces la comida va a calmar ciertos malestares. Y muchas veces hay que diferenciar el acto compulsivo de comer, que tiene que ver con la angustia, con la ansiedad. Claro, en vez de sentir angustia, lo que hay es una compulsión por la comida, y es como si le calmara la angustia a través de
esa repetición de llenar ese hueco con la comida, ¿no? No sé, también me llamó la atención, ¿no? En el tema de alimentación también hablamos de esa situación también social o mundial, ¿no? Donde vemos que esas contradicciones, ¿no?, que hay, donde hay lugares en el mundo donde vemos que dicen que la pandemia del siglo XXI es la obesidad. Vemos países desarrollados con índices muy altos de obesidad y luego vemos a la contra países desnutridos donde hay gente que se muere de hambre, ¿no? Entonces vemos cómo hay un contraste en la sociedad donde hay personas que pagan para ayunar y otras que mueren por inanición, ¿no? Vemos cuál es el contraste tan fuerte en nuestra sociedad, ¿no? Que también hablamos de una sociedad donde hay un mal reparto, ¿no?, de esa libido, de esa energía económica y de esa distribución, de esas diferencias, ¿no? Vemos como hay unos extremos que llaman mucho la atención, ¿no? Entonces podríamos preguntarnos, ¿qué es lo que nos lleva a comer de más, de lo necesario, ingerir alimentos que incluso sabemos que no nos convienen, ¿no?, que son a lo mejor hiperglucémicos, o alimentos que producen daño a la persona? ¿Cómo explicar la obesidad, la anorexia, la bulimia, los trastornos de la alimentación? Claro, ahí vemos que no solamente estamos tocados por lo biológico, sino que estamos tocados por lo psíquico. Y lo psíquico no quiero decir lo comportamental, no estamos diciendo de hábitos, de tomar conciencia, ¿no?, sino que hay algo que manifiesta a la persona a través de la alimentación, que no solamente, ojo, le pasa en la alimentación, que seguramente le pasará en otros aspectos de su vida. La alimentación es como la punta del iceberg, es una de las esferas en la que la persona va a mostrar su relación con el deseo. Por ejemplo, si no hay limitaciones en la manera de comer, seguramente hablaremos de esa persona. También hay una ausencia de límites en sus relaciones, en otros aspectos de su vida, en lo laboral, en muchas cuestiones se va a repetir como ese patrón, que ojo, por eso, no solamente en la comida, por eso muchas veces hay que ir más allá de un comportamiento, de unas pautas, porque vemos que es como un patrón que esa persona repite porque forma parte de su estructura, de su manera de resolver las posiciones que tiene frente a su deseo, frente a la manera de resolver las cosas, su falta de límite o de resolver la angustia, ¿no? Es como una huida. Vemos que ahí se va a jugar cómo esa persona tiene un papel muy relevante y psíquico en lo que le pasa. Y claro, hemos dicho que tiene que ver con nuestro deseo, y ahí lo vemos que hay un sello personal en la comida, en todas las personas, en todo nos pasa, ¿no? Nadie habla como nadie de la comida, ¿no?, de lo que come, y que no comemos cualquier cosa cuando tenemos hambre, ¿no? Incluso vemos que se fantasean con determinados alimentos, ¿no?, y que están muy relacionados con eso que decíamos, con esos primeros amores, con esas primeras relaciones familiares, donde el gusto se va adquiriendo desde que uno es pequeño, ¿no? Y hay alimentos que a uno le gustan más que a otros, pero porque tienen que ver con su infancia, porque es la primera huella, es el primer gusto, ¿no?, que se toma ahí y luego se van transformando los gustos, ¿no? Si nos gustará siempre lo mismo, pues bueno, también nos vamos transformando, nos vamos adquiriendo otros gustos diferentes, pero no abandonamos con placer cosas que nos han proporcionado placer cuando en una determinada época de nuestra vida. Y yo me acuerdo que viendo así algunos vídeos de niños así que salen con los alimentos, había uno que me llamaba mucho la atención de cómo es la manera de transmitir la alimentación, cómo tiene que ver también con esas primeras relaciones, ¿no? Se veía el bebé como le ofrecían diferentes chocolates, dulces, ¿no?, y lo rechazaba y se quedaba con el brócoli, ¿no?, que era el que lo cogía con una ansia, con una gana, ¿no?, porque era el alimento que le habían proporcionado desde pequeñito y estaba relacionado con el brócoli, ¿no? Entonces vemos que la alimentación también es un aprendizaje y que es importante dar lo conveniente, ¿no?, y también en esa educación. Entonces los hábitos alimenticios se van a forjar en esas primeras relaciones importantes para el niño.
claro, esa comida también está relacionada con el amor, ¿no? Por ejemplo, también hay, en esa etapa oral, ¿no? También en el lenguaje que utilizamos habitualmente se ve reflejada esta cuestión, que seguro que si os digo estos ejemplos, caeréis en la cuenta de ello, ¿no? Cuando alguien le dice a uno, estás para comerte, bomboncito, ¿no? Dulce mío, ¿no? Como se dicen esos piropos encubiertos un poco en la alimentación, hablan de ese gusto también por lo oral, ¿no? De esa etapa oral. También en esa cuestión que decíamos de la función madre, es interesante, he traído también un caso clínico de una paciente que tras la muerte de su madre no pudo volver a probar las lentejas. ¿Y eso por qué? Porque lo importante no es la comida en sí, como decíamos, sino que estaba relacionado con ese primer alimento que ella le hacía en un momento determinado de la relación con ella, ¿no? Entonces vemos que todo está tocado, va a ser significante en cada persona lo que dice de la comida, las cosas que le pasan con la comida, porque va a estar relacionado con otras cosas de fondo. Y claro, y también en esa... hemos hablado de la angustia, de la ansiedad, ¿no? Y muchas veces en esa primera relación con el niño, ¿no? Que muchas veces los niños no solamente lloran por hambre, ¿no? A veces es ese cuidado también de decirle algunas palabras, de tranquilizarlo, y a veces también vemos como situaciones como en el adulto, que a veces en lugar de esperarse un poco, tolerar la incertidumbre, ¿no? Que esto me parece fundamental en la vida, es tolerar la incertidumbre para poder crecer. A veces en lugar de tolerar esa incertidumbre, esperar, en esa angustia, pues como si uno le tapara la boca, como a veces en ese lugar de la madre y el niño, donde en lugar de tranquilizarlo, le da el pecho y le tapa la boca con el pecho. Es como si el adulto muchas veces, en lugar de resolver alguna cuestión a través de las palabras, de trabajar la realidad, las relaciones, se tapara la boca con la comida o incluso con el cigarrillo o con también ciertas adicciones que tienen que ver con eso, con esa regresión a ese modo infantil de reaccionar, porque no puede gestionar las relaciones de su actualidad, porque no puede gestionar su relación frente a sus deseos, frente al mundo, y es como si regresara a esa etapa oral de nuevo, porque no puede resolver algo que le pasa en su actualidad, ¿no? Entonces, por eso digo que la alimentación, la relación que tenemos con la boca, ¿no? Muchas veces tiene que ver con cosas que no podemos solucionar de nuestra vida actual, y es como si ese modo infantil de reaccionar, de taparnos la boca, se repitiera en la persona, ¿no? Claro, muchas veces esos atracones de la comida tienen que ver con la angustia y la ansiedad, o frustraciones, insatisfacciones que se sustituyen por la comida. Es como un placer inmediato que genera la comida, ¿no? Como una tapadera de muchos otros problemas. Y claro, si nos quedamos solo con la comida, no solucionamos la problemática de esa persona, ¿no? Es como si esa espera angustiosa muchas veces se rellena con la comida. Y claro, muchas veces también la comida es como un acompañamiento para la persona, ¿no? Incluso había también un caso clínico que hablaba que se hacía acompañar por alimentación que tenían que ver con nombres, ¿no? Como las magdalenas, las galletas marías, las judías, ¿no? Y que ahí se establecía como que muchas veces en esa persona es como un acompañamiento. La comida es algo rápido, fácil y que al fin y al cabo también va a producir inconvenientes, ¿no? Es una manera de relacionarse. Claro, porque la comida también muchas veces puede ser una satisfacción sustitutiva, como una problemática también con la sexualidad, ¿no? También vemos que el chocolate muchas veces se habla, ¿no? Los anuncios, etcétera, el placer adulto, ¿no? Veis cómo también se introduce, cómo saben los publicistas y cómo introducen ciertos alimentos también con esa cuestión de la sexualidad, como si fuera una satisfacción sustitutiva, ¿no? Hay quien come mucho va a evitar también ese despliegue sexual, ¿no? Porque también la alimentación y todas las cosas que se repiten, ¿no? Todo lo que está tocado en el ser humano tiene que ver con la sexualidad, ¿no? En lugar de ponerla en un lugar, a veces está puesta en el otro.
También muchas veces vemos como en la educación de esos premios, castigos, no es recomendable utilizar la comida como premio y como castigo, porque al final se termina estableciendo un cliché o una manera de solucionar ciertas cosas, o cuando uno tiene un trabajo intenso se intenta premiar a través de la comida. Entonces, como si hiciéramos esa repetición de esa cosa infantil que se repetía que se repite de adulto como hacían cuando eran niños, ¿no? Como si uno se sigue premiando con esos dulces, con esa chuchería, etc. Cuando en realidad me parece que es importante que la clave en el ser humano es esa capacidad de sustituir, porque si solamente nos quedamos con el goce de la boca o de la comida, no podemos llegar a elaborar otros goces, ¿no? También es importante la palabra, sustituir ese goce de la comida por la palabra. Muchas veces uno come porque no tiene palabras para expresar lo que le pasa. Y es como si se tapara la boca a través de la comida. El hablar es muy importante, hablar y ser escuchado también es un goce al que hay que acceder, ¿no? Y es muy interesante también en la dinámica de las relaciones en la terapia, ¿no? En la terapia de psicoanálisis, cómo la persona va estableciendo también ese goce de la palabra, no solamente en la comida, también a hablar y ser escuchado, a poder elaborar las cosas de una manera diferente, simbolizarlas y que no sea recurriendo solamente a ese lugar en el que come de más o no come nada, ¿no? Porque vamos a ver también la anorexia, que tiene que ver con ese no comer nada, ¿no? Y también con ese rechazo a la función madre, ¿no? A esa primera relación. Podríamos decir que, bueno, hay prejuicios sociales, ¿no? También sabemos, si vemos la historia, ¿no? Vemos que antiguamente la delgadez estaba relacionada incluso a la enfermedad, ¿no? Porque, por ejemplo, estaba la tuberculosis, en que las personas adelgazaban muchísimo y se les veía como enfermos, ¿no? Entonces estaba relacionado. Incluso determinadas dimensiones, ¿no? La obesidad, vemos el cuadro famoso de las tres gracias, ¿no? Como muchas veces lo social, claro, la comida, el alimento hablaba de una posición social, ¿no? Aunque hay todos esos prejuicios van a estar en la persona y van a hacer bueno, que también se elabore la relación con la comida de una manera o de otra. Lo que pasa es que no sabemos qué frases guían nuestra alimentación o qué frases guían nuestra vida, sino que eso se va a producir por la interpretación psicoanalítica, ¿no? Les digan con un psicoanalista, ¿no? Pero claro, también es interesante porque a veces se ofrece una visión sesgada, ¿no? De la actualidad, ¿no? Donde se intenta indicar que también y la culpa de los trastornos de alimentación es por los modelos que se ofrecen en la televisión. Y claro, es cierto, ¿no? Que también hay determinadas épocas donde se muestran ciertos modelos de delgadez o de redondeces, ¿no? Por así decirlo, pero también es interesante que psíquicamente vamos a estar implicados en eso. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa realmente de eso? Porque ¿es realmente ese aspecto físico o es lo que esa modelo o esa actriz digamos, desempeña como objeto de deseo, ¿no? Que muchas veces cuando uno se identifica con el otro o quiere ser el otro, no es exactamente a ese modelo de delgadez, sino es a ser objeto de deseo, a que otras personas la deseen. Y claro, a ese ideal no se puede llegar, ¿no? Sino que ese ideal que se pretende alcanzar, pues cada uno tiene un cuerpo diferente, ¿no? Y nadie puede ocupar el lugar de nadie. Pero precisamente muchas veces lo que se busca en ese espacio, en esa identificación, es el objeto de deseo de alguien. Y deseamos deseos, ¿no? Y claro, nuestra imagen corporal va a tener que ver no tanto con lo que nosotros vemos, con lo que aparentemente podamos llegar a ver, sino con el amor, con quien nos desea, ¿no? Y muchas veces lo vemos en programas de televisión que salen la típica persona, ¿no? Que quiere cambiar su aspecto físico, pero claro, luego se mira al espejo y se queda encantado con la imagen. Pero claro, en ese transcurso vemos que hay un montón de personas que le han deseado, que le han escuchado, que le han cambiado la apariencia física, ¿no? En realidad deseamos deseos. Y esto es muy importante,
no deseamos objetos, deseamos personas deseantes, que estén en circulación. Por eso es que muchas veces no es cuestión de que haya modas, sino que hay alguien que es diferente, que transmite ese deseo y nos enganchamos a ese deseo. Y eso es muy importante porque el ser humano no desea objetos, desea deseos. Una persona deseante va a producir mucha más atracción que alguien que no lo desea a nadie, ¿no? Entonces, es en esa cuestión, ¿no? Y ahora también hubo un experimento que se hizo, ¿no? de personas que hablaban de su apariencia física, se le ponía detrás de una cortinilla, ¿no? Y había un pintor que pintaba lo que cada persona decía de sí mismo. Claro, fue muy interesante ese experimento porque vieron cómo lo que uno decía de sí, qué poco coincidía muchas veces con la realidad, ¿no? Porque hay personas que se describían de una manera muy negativa, ¿no? Una manera en la que realmente su físico no correspondía a esa forma y la persona lo pintaba y decía, yo me veo así, ¿no? Que claro, los ojos, nuestra mirada está sesgada, está transformada y va a depender de esa autoestima y de ese amor que uno tiene a sí mismo y de las relaciones también de nuestro alrededor, de que nos sintamos deseados o amados, ¿no? Y también en la alimentación pues pueden influir estos aspectos, ¿no? Porque vemos como la imagen no se va a corresponder muchas veces con la realidad. Una persona se puede ver delgada y luego tener más volumen, o incluso personas que están muy delgadas y se ven, tienen una imagen distorsionada de su cuerpo, para que veamos que los sentidos nos engañan, ¿vale? Entonces, tenemos que tener en cuenta que adelgazar o mantenerse en un peso sano requiere también de esa mirada del otro, ¿no? Es decir, que también de esos pactos con la otra persona, que alguien nos vea, ¿no? Porque si nosotros vamos a ser, cuando salimos a la calle, ya no nos vemos, sino que vamos a ser reflejo en otras personas. Y claro, muchas veces ese aspecto físico, si tenemos a alguien, tenemos compromisos, personas con las que encontrarnos, alguien a quien amar, ¿no? Relaciones, pues eso va a permitir también que nos cuidemos más. No le ha pasado, bueno, lo hemos visto en pandemia, si no tienes compromisos, no te arreglas, no te adecuas, ¿no? Es porque hay un alguien para ofrecerle ese algo, ¿no? Para que tú te encuentres bien, es porque hay otra persona que tú le ofreces ese estar tú bien, ¿no? Por eso son muy importantes las relaciones, porque también va a hacernos de espejo y porque uno se cuida siempre para el otro, para otras personas que uno se tiene que encontrar, porque tú mismo no te ves, tú te cuidas porque sabes que te vas a encontrar con otras personas para ofrecer un aspecto adecuado, o muchas veces al contrario, uno también se descuida para vengarse un poco del otro, ¿no? En muchas ocasiones, que están los dos extremos, ¿no? Entonces, si por ejemplo vamos ahondando un poco más en esos trastornos que hemos comentado al principio, ¿no? La obesidad, la anorexia, la bulimia, ¿no? Podemos llegar a decir, por ejemplo, que la obesidad muchas veces puede ser también, hay varias interpretaciones también, va a depender de lo que la persona hable en su tratamiento, ¿no? De la situación en la que se encuentre, pero vemos que muchas veces en clínica hemos observado que muchas veces adolescentes que padecen de obesidad, muchas veces tiene que ver con una cuestión del pudor, es decir, en el desarrollo afectivo sexual, ¿no? Vemos que en la metamorfosis de la pubertad pues hay ya una explosión de la sexualidad, ¿no? Donde ya se van conformando esos cuerpos más masculinos, femeninos, y muchas veces vemos que la cuestión de engordar tiene que ver muchas veces con ocultar, por ejemplo, en muchas chicas esas formas femeninas, porque está relacionada con la sexualidad, y es como si temieran provocar un deseo o incitar un deseo en el otro, no saben qué hacer con su deseo, ¿no? Entonces la forma, la grasa viene a tapar esas formas femeninas y ahí pues la persona es como si evitara esa cuestión con la sexualidad, con el deseo, con el encuentro del otro, ¿no? Vemos que en cada persona va a ser diferente. También en la depresión, por ejemplo, la obesidad está muy relacionada. ¿Por qué? Porque
es como una manera de suplir ficticiamente lo que ha perdido, porque la depresión tiene que ver con una pérdida. Y entonces como si incorporara en su cuerpo de forma sustitutiva esa parte de esa persona que se fue con lo perdido. Entonces muchas veces se relaciona con la obesidad o también con lo contrario, con la inanición, con la falta de alimento. ¿Veis que todo está relacionado con esa cuestión de la relación primitiva con el otro, en la que incorporabas o rechazabas al otro a través del alimento? ¿Cuántas veces no habéis visto a alguna persona decir, ya no como, ¿no? Porque a lo mejor se ha enfadado con alguien. Claro, a través de la comida, simbólicamente, es como si rechazaras al otro. Es que está desplazado ahí, en ese lugar, ¿no? También muchas veces hemos dicho que el comer demasiado a veces puede tener que ver con esa compañía, con el aburrimiento, ¿no? Como darse una satisfacción inmediata y solitario, ¿no? Puede tener también que ver con la incapacidad de controlar los impulsos, de poner un límite, de puntuar, ¿no? De esa mortalidad, de puntuar en la comida también, pero ya digo, no solamente le va a pasar en la comida, seguramente le pasarán en otros aspectos de su vida, y si no se trabaja eso, se va a seguir repitiendo esa estructura en otros lugares, ¿no? Porque la cuestión es esa transformación de esa forma que tiene la persona de reaccionar ante el alimento, que tiene que ver con la manera de reaccionar ante sus relaciones y ante sí mismo. Igual esa persona tiene una falta de límite, no puede puntuar, le cuesta poner un límite en esa voracidad. Y ahí vemos que aparece ese problema con la alimentación, que en realidad la alimentación viene a señalarte una esfera más de lo que le pasa a la persona. Es como una apariencia de lo que realmente le pasa, es la incapacidad de poner límites, de puntuar. Por ejemplo, también hemos visto, ¿no?, que ante una discusión que no ha podido decir todo lo que tenía que haber dicho, ¿no?, o después de una frustración, pues a veces se descarga esa rabia a través de la alimentación, ¿no? Uno come de más, ¿no? Y también es muy interesante porque en la bulimia se va a ver cómo muchas veces esos atracones, ¿no?, tienen que ver también con esa ansiedad y esa angustia, con esa explosión repentina y también con esa hostilidad que también se va a manifestar en sus relaciones amorosas, porque la característica que también acontece tanto en la bulimia como en la anorexia es que hay una intensidad en el amor, ¿no? Se ama de una manera intensa, ¿no?, como muy voraz, ¿no?, como esa etapa de la oralidad, de devorar al otro, ¿no?, de incorporarse al otro, y luego hay un proceso en la bulimia de hostilidad, que lo rechaza. Y en sus relaciones amorosas vemos esa ambivalencia. Te quiero muchísimo y en un momento determinado en su relación también expulsa al otro, ya no te quiero nada, ¿no? Y vemos como ese patrón también se va a reflejar en la comida, ¿no? Ese atracón, y luego se siente culpable y lo expulsa, ¿no?, lo vomita. Hay un caso clínico muy interesante que también os he traído, ¿no?, que dice que es un paciente que empezó a engordar a partir de la muerte de su padre hacía 5 años, ¿no? Entonces él lo que hacía era comer compulsivamente grandes cantidades de alimentos en situaciones de picos de trabajo, ¿no? Ahí comía compulsivamente. Claro, en el despliegue de su análisis, en su psicoanálisis, él mostró un recuerdo inconsciente de su padre, y en concreto le dijo esta frase, le dijo: cómete todo porque si no vendrán otros niños y se lo comerán, ¿no? Le mostró como esa enseñanza. Entonces, a través de esa interpretación que le hizo el psicoanalista, mostró cómo en ese acto de comer compulsivamente, él repetía como esa figura del apoyo parental, de una manera como de acompañarse inconscientemente de ese padre que le había dicho esa frase. Entonces, claro, el paciente pudo recordar también otra frase y fue puntuando esa voracidad que le acontecía en ese momento determinado. Y tenía también que ver esa voracidad, ¿no?, esa dificultad de control de impulsos con cierta ambición que tenía él, y esa dificultad para delegar trabajo en otros, ¿no? También hay una frase del director de la Escuela Grupo Cero, de Miguel Óscar Menasa, que dice: son gordos del alma, ¿no? Tienen mucha ambición y poca capacidad de trabajo, ¿no? Y es eso, tiene que ver también con esa ambición, con eso autoerótico, que hay una incapacidad de compartir, de hacer mediar un trabajo
para, digamos, equilibrar, ¿no? y poner también esa energía fuera de ese lugar que no sea uno mismo, ¿no? También otro ejemplo os he traído de un caso clínico también, que os recomiendo este libro, que es de medicina psicosomática, 3 trastornos alimentarios, anorexia, bulimia y obesidad, que es un trabajo que hicieron unas compañeras de la Escuela Grupo Cero, que hablaron de la medicina psicosomática, todo este tipo de trastornos, y traen unos interesantes casos clínicos. Y en este es un paciente de 38 años que lleva casi toda su vida realizando dietas, ¿no? Y claro, esa lucha entre la báscula y sus deseos de comer, ¿no? Dice que cuando acude a consulta pesaba 91 kilos y en otro momento había conseguido alcanzar un peso de 72 kilos, pero desde hace un tiempo no bajaba de los 80. Entonces consulta con el psicoanalista para que le ayude a evitar esos atracones de comida que tenía, que eran precedidos de angustia y que se suceden a las sesiones que iba al gimnasio, ¿no? Entonces era lo que parecía una manera de controlar su peso, ir al gimnasio, lo que en realidad le había servido era para premiarse luego con comida, ¿no? Era una cosa que lo que hacía era agudizar el problema. Y bueno, tras unas semanas de tratamiento consigue dejar de premiarse con la comida, como hacía su madre cuando era niña, y ahora se premia con ese descenso progresivo de su peso en la balanza, ¿no? Entonces, ¿cómo se abandona ese comportamiento infantil, ¿no? ¿Veis cómo en cada persona está relacionada su historia personal, su manera de reaccionar ante las cosas, tanto en la cuestión con el peso como en la cuestión con las relaciones con los demás, ¿no? También decir que nuestra manera, nuestro tiempo de comer, la mala digestión muchas veces no está tan relacionado con el tipo de alimentos que comemos, sino con quién comes, con la comida familiar, las frases que a veces son muy indigestas y que se dicen en el ámbito de las relaciones cercanas, o cuando hay una rencilla con una persona y uno queda para comer con él y algo le sienta mal. Claro, muchas veces es una manera de elaborar metafóricamente alguna frase que le ha sentado a uno mal y que a través de la comida es como si lo manifestara. No es que te sentó mal tal comida, sino que tal vez en esa situación familiar o en esa comida con esa persona te dijo algo que te sentó fatal y uno, somos complejos, a veces lo elaboramos a través de estos actos que tienen que ver con la alimentación, ¿no? Es interesante. Entonces, si hablamos de anorexia, por ejemplo, decir que la anorexia no es una enfermedad, sino lo podemos tratar como un síntoma desde el psicoanálisis, porque es un indicador de que hay otros trastornos, ¿no? Es como el paradigma que hay entre la distribución de su deseo y su necesidad. Y claro, vemos como una función tan necesaria como la nutrición, ¿no? Cómo está tocada por el deseo, ¿no? Que no hay, ahí podemos decir que no hay instinto de alimentación, ¿no? Sino que está todo comandado, en los animales está en los instintos, pero en el ser humano es la pulsión oral, ¿no? Y en la anorexia se ve con muchísima claridad, ¿no? Ahí vemos cómo disminuye considerablemente la ingesta de alimentos, come poca comida y pierde peso de una manera considerable, hasta veces que vemos que incluso tienen que ser ingresados porque están a un hilo pendiente de su vida. Claro, pero sabemos en psicoanálisis que el síntoma nunca va a coincidir con lo que le pasa al paciente, y esto es muy interesante. El psicoanalista lo que va a escuchar es la relación que tiene el paciente con el síntoma, lo que el paciente dice del síntoma. Claro, el problema de la anorexia no es la comida, sino la posición que tiene esa persona con anorexia y que le lleva a tener una particular relación con esa ingesta de alimentos, ¿no? Y claro, ahí en este libro la doctora Alejandra Menasa nos dice que hay 3 tipos de anorexia, para que veamos las frases, cómo pueden cambiar y cómo no podemos generalizar, ¿no? Porque hay una posición anorexia en la estructura histérica que son frases como, por ejemplo, no como porque me da asco, o pensar en comida me da ganas de vomitar.
Y claro, los vómitos en el alfabeto de la estructura histérica es una manera de expresar una repugnancia moral, ¿no? Vemos cómo todo está trastocado por el lenguaje, por los deseos, por la moral, por lo que es significante en la comida para esa persona, que a veces expresamos otras cosas relacionadas con el amor, con la función madre. También hay una anorexia llamada paranoica, que está sustentada en frases como, por ejemplo, hay como un temor al envenenamiento, y lo vemos ahí en frases como la comida me sabe fatal, creo que está en malas condiciones, pienso que me va a hacer daño, que me va a sentar mal, ¿no? Claro, son frases que sustentan esa paranoia que tiene que ver con una relación cercana de ambivalencia, ¿no? Que tal vez también se rechaza. O luego está la anorexia depresiva, que habla de ese desinterés que hay también en la depresión por lo exterior y también acontece en la comida, ¿no? Ya veis que dependiendo de la frase no hay diagnóstico en psicoanálisis hasta después del tratamiento, porque una cosa puede ser otra. Y aquí, por ejemplo, las frases que lo sustentan es he perdido el gusto por la comida, no como porque no tengo ganas, ¿no? Vemos que en cada frase que va a decir esa persona va a estar sustentada una estructura diferente. Entonces, no podemos generalizar, ¿no? Entonces, en la anorexia lo que hay es una regresión a esa etapa oral, la libido, ¿no? Donde las relaciones con los demás, sobre todo con esa función madre, eran establecidas en el término de sádico oral, ¿no? Hay momentos, eso, en la relación con el exterior es a través de la comida, me come o no me come. Muchas veces vemos esa manipulación, entre comillas, ¿no? Entre las madres y los hijos, donde vemos que muchas veces se manipula esa relación, se presta más atención a ese niño que no come, ¿no? Y a través de la comida es como también se entra en ese circuito de rechazo y atención, ¿no? Vemos cómo también está súper implicado esta cuestión, ¿no? Claro, y ahí decimos que los pacientes con anorexia pues aman apasionadamente hasta la más completa identificación con el otro para luego vomitarlo, ¿no? Cuando el otro les muestra la mínima indiferencia con ellos. Esto no quiero decir que sea exactamente así, ¿no? Porque nos dice que el paciente anoréxico se observa muy frecuentemente que para ellos sus madres han sido muy rechazantes, que no mostraban ningún deseo de alimentar a su hijo, y el trastorno se sitúa en el nivel del alimento como don de amor, ¿no? Ahí vemos que no es que una madre rechazante vaya a producir una anorexia, pero sí vemos que en el discurso de la anorexia hablan de esa situación de una madre rechazante. Para que veamos esto, os voy a leer también un caso súper interesante acerca de una anorexia infantil, para que veamos esta cuestión del rechazo, ¿vale? Se trata de una paciente, lo he traído del libro de medicina psicosomática. Se trata de una paciente que consulta porque su hija de 2 años ha sido diagnosticada de anorexia por el pediatra. Dice que se niega a comer y que en ocasiones necesitan 2 y 3 horas para que jugando consigan darle de comer algo. Al parecer en la guardería come algo mejor que en casa. Cuando se enfada con los padres, vomita con pasmosa facilidad en la comida. Va a la consulta del psicoanalista y ve que, bueno, que está por debajo del peso esperado para su edad. Pero la niña es muy despierta, muy activa, y se encarama a la silla, entonces toma un lápiz y empieza a hacer círculos, a dibujar círculos en el papel, ¿no? Entonces, claro, el psicoanalista está en la etapa oral, ¿no? Y le pregunta, ¿qué son? ¿Círculos? ¿Qué son esos círculos? ¿Bocas? Y la niña se ríe como descubierta, ¿no? Claro, la niña se encontraba en esa fase oral, ¿no? Donde todo es a través de la boca. Luego viene la fase anal, que es el control de esfínteres, ¿no? Hay una serie de etapas en la constitución del niño para hacernos adultos, donde todas esas pulsiones van a ir conquistando nuestro cuerpo, nuestra relación con el medio. Entonces se mantienen algunas entrevistas con los padres conjuntas, y en una de ellas traen a la pequeña, y cuando la madre se queda en la sala de espera con la niña y el padre pasa al despacho con la psicoanalista, la niña comienza a llorar desesperadamente, y la psicoanalista se acerca, le acaricia la cara y le dice, no me lo voy a comer a papá, tranquila, solo vamos a hablar. Claro, es como esa característica, esas fantasías o
esos fantasmas de devoración, ¿no?, que tienen que ver con el oral, son característicos de esta fase. Entonces ya se tranquiliza la niña, deja de llorar y se le indica a la madre que, dado que la niña es muy pequeña, debe ser ella la que entre, ¿no?, en el tratamiento de los padres, ¿no? La madre accede y cuenta que durante el embarazo tuvo problemas varios y que después del parto tuvo una mastitis y grietas en los pezones que le impedían dar de mamar a su hija. Parece que todo esto nos habla de un rechazo inconsciente a alimentarla. Ojo, que hay que diferenciar lo consciente de lo inconsciente, ¿vale? Para que no es para generar que uno es culpable porque uno lo hace a conciencia, ¿no?, sino que muchas veces hay cuestiones en la persona que no sabe y que inconscientemente rechaza algunas cosas que se reflejan en otras, ¿no? Entonces, desde que ha tenido la hija, ha tenido que dejar de trabajar, se pasa el día en casa con ella, está muy asustada por ese diagnóstico que le hizo el médico de anorexia y habla de la niña como si fuera un monstruo de inteligencia superior que la manipula a su marido y a ella con la comida. Claro, es frecuente esta inversión de la dependencia en los casos de anorexia, ¿no?, donde los padres terminan dependiendo del hijo. Vemos que pasa en muchas ocasiones. En análisis se observó que el rechazo a alimentarse de la niña en realidad es solo el reflejo a un rechazo a alimentarla de la madre, ¿no? Vemos que hay situaciones en las relaciones que en esos síntomas se reflejan toda esa complejidad que hay en esa ambivalencia afectiva y que se muestra, si no es a través de esa interpretación psicoanalítica, es como que no se puede transformar esas posiciones que a través de determinados trastornos se hablan de situaciones familiares, situaciones con uno mismo, con su deseo, con la función padre, la función madre, con el amor, ¿no? Ahí vemos que todos esos acontecimientos, los síntomas van a hablar de esa posición que hay frente a determinados significantes otros que en realidad son los que están sobredeterminando y llevando a esa relación que uno tiene con la comida, ¿no? Y bueno, yo creo que con esto, ¿no?, me parece que prefiero que vosotros también preguntéis, porque bueno, hay otros apuntes también, como por ejemplo, que esto me pasó también estuve trabajando como terapeuta también de grupos en una clínica, ¿no? Y vemos cómo en la obesidad también puede estar esa fantasía inconsciente de embarazo, ¿no? Vemos que en la etapa infantil, los niños, en la investigación sexual infantil, ellos se preguntan de dónde vienen los niños, ¿no? Además lo vemos en los cuentos reflejados muchas veces, ¿no?, que nos dicen el cuento de Caperucita Roja, cómo se abre la barriga y sale Caperucita que se la ha ingerido el lobo, ¿no? Vemos que ahí, en esos cuentos, van a reflejar, dependiendo de la etapa en la que estén los niños, cómo van construyendo de dónde vienen los niños. Claro, a veces es como si creyeran que se queda embarazada por haber ingerido algo, o que los niños son paridos por el ano, ¿no? Es decir, hay diferentes teorías sexuales infantiles que van a hablar de esto, ¿no? Y a mí me ocurrió una experiencia muy interesante en esa terapia de grupo, donde había una persona que se había introducido un balón intragaláctico y hablaba de ese balón que se le movía, ¿no? Y hablaba de frases como si reflejaran que parecía que como si estuviera embarazada, ¿no? Vemos que hay una cosa es lo consciente y otra es esas fantasías inconscientes o esa sobredeterminación que hay en la persona, que son construcciones que en el análisis se van a ir produciendo y que están generando y guiando nuestra relación con la comida, nuestra relación con los demás, y que tenemos que diferenciar lo que es la realidad material de nuestra realidad psíquica. Porque una cosa es lo que decimos y otra es lo que mostramos con esa relación con la comida, por ejemplo, que está sustentada por otras significantes que tienen que ver con eso, con los límites, con nuestra posición frente a nuestro goce, ¿no? Porque la boca también es un goce, ¿no? Es el primer orificio de goce, pero muchas veces podemos llegar a solucionar, regresar a esa posición infantil y solucionar de una manera mala, ¿no?, ciertos aspectos de nuestra vida cotidiana, que es como si regresamos a esa posición y nos quedamos anclados en ese único goce y esa repetición que tiene que ver con solucionar las cosas de esa manera, ¿no?
Entonces, bueno, si os parece, si queréis vosotros preguntar y así establecemos un diálogo para bueno, que también nos enriquezcamos con vuestras preguntas y participéis, pues yo encantadísima. Así que estupendo. No os quedéis solamente con el goce de la boca en la comida, hablemos, cojamos otro goce a hablar, ¿no? No nos topemos la boca, ¿no? ¿A qué edad se puede psicoanalizar? Por una niña muy pequeña, ¿no? Con 2 años, decía, ¿no? Claro, es que por eso es importante que en los tratamientos tenemos que tener en cuenta que todo lo que le pasa a los niños pequeños tiene que ver con la estructura familiar, con lo que le pasa a los padres. Porque incluso los niños no tienen sistema inmune hasta que pasa 1 año, me parece, porque tienen el sistema inmune de la madre. Y claro, muchos reflejos de lo que le pasa a los niños tienen que ver con la situación familiar, con la posición del padre, de la madre, y que es el niño el que va a hablar indirectamente a través de los síntomas de las ambivalencias que hay en los padres, en la adquisición de esa función, de cómo está en el ámbito familiar, ¿no? El niño es un dícelo todo, es el que va a hablar de esa situación familiar. Entonces, en esa edad es muy importante porque algo pasaba ahí con los padres, ¿no? Y ahí se ha visto en el caso, ¿no? Como había un rechazo inconsciente en la madre de a ver qué significaba para ella ser madre, ¿no? O esa criatura que vino a esa situación familiar, ¿no? Digamos que hay otra complejidad diferente, ¿no? En lo que aparentemente vemos. Y claro, cuando a un niño pequeño le pasa algo, es esencial para el tratamiento los padres, algo pasa ahí, ¿no? Que la persona no lo sabe, ¿no? Por eso es necesario el psicoanalista que venga a puntuar mejor las diferentes funciones o los lugares, ¿no? Hay cosas que a lo mejor por desconocimiento no se tienen en cuenta, como que los niños, por ejemplo, tienen sexualidad, el papel de la función del padre, del límite, ¿no? Y todo se va a desplegar en los niños, ¿no? En los niños se va a ver como ciertas disposiciones tienen que ver con las funciones de los padres, ¿no? De que algo está pasando ahí que hay que indicar, ¿no? Y hay que ordenar un poco en la familia, ¿no? Para que eso no se convierta en algo que se eternice más, ¿no? O puede haber más impedimentos, ¿no? En el crecimiento y el desarrollo de los niños. Bueno, a ver, por favor, no salgáis aquí, yo voy a dar un atracón. Por favor. Sí. Ahora, para el uso de la obesidad, Sí. ya te recomiendan La cirugía. Sí. ¿Qué papel desempeña ahí un psicoanalista? Antes, después, durante. Esencial, antes, durante y después. Es esencial. ¿Por qué? Porque, vale, tú puedes recurrir a la cirugía, pero claro, está diciendo que recurres a la cirugía porque tiene que venir un agente externo a ponerte un límite. A poner un anillo, me parece que se pone para reducir el estómago. Claro, pero si tú no transformas tu estructura psíquica, tu manera de comer, que en realidad tiene que ver tu voracidad, tu deseo, tu falta de límites, vas a seguir igual. No va a haber una transformación en tu manera de desear, tu manera de gozar, tu manera de relacionarte. Vas a seguir repitiendo lo mismo. Entonces, es esencial, porque tú has llegado a ese punto porque algo pasa en ti, tu manera de relacionarte con la comida, con tus relaciones, con tu deseo, con el goce con la boca, ¿no? Entonces sí, se puede operar a la persona porque llegan límites que son aberraciones, pero claro, si no transformas la estructura mental, vas a seguir repitiendo esa posición porque nada se ha transformado en ti. Pero solamente yo veo que hay el apoyo de un psicólogo, pero no tanto como un psicoanalista. ¿Eso sería suficiente? La parte de la psicología en sí, no tan específica. Yo recomendaría psicoanálisis. Yo soy psicóloga, pero luego también me he especializado en psicoanálisis porque yo veía que hay cosas, a ver, es cierto que la psicología tiene un papel para unas cosas, para la conciencia, para las pautas, para el comportamiento, pero hemos visto en los casos cómo en cada persona se va a jugar el papel de la comida de una manera diferente. No es esto es igual para todos, es que en cada uno
esa dificultad del peso, esa dificultad para poner un límite, tiene que estar relacionado con otras cosas, ¿no? Es como otra educación en la persona, ¿no? Hay otra complejidad mayor que pautas, y por eso muchas veces los tratamientos de las dietas, etcétera, muchas veces la persona vuelve a repetirlos porque hay algo ahí de fondo que está volviendo a repetirse en esa situación, como en los casos clínicos que hemos visto, ¿no? De la persona que volvió a tener el mismo peso que estaba relacionado con el padre, con la frase que le dijo, ¿no? También con la relación con la mortalidad, ¿no? Con ciertas frases que actúan en ti sin tú saberlo. Entonces es como si te interpretaran, como si fuera una traducción de algo que tú tiendes a hacer sin darte cuenta, y que muchas veces, vale, que está bien que uno tiene que tener compromiso, pautas, ¿no? Con el exterior para poder transformar en algo, pero a veces fallan porque no hay una transformación real en la persona, porque hay algo que tiende como un imán a repetir ese mismo patrón y que tiene que ver con esa complejidad, esas cuestiones de fondo que uno no las ve y que para transformarlas necesita un trabajo psicoanalítico, porque son procesos inconscientes que le están haciendo a la persona volver a ese modo infantil de reaccionar ante su realidad, ¿no? Si no sería fácil todo, ¿no? Si no fuéramos tan complejos sería todo muy fácil. Te pones a dieta y se acabó, pero vemos que como que la persona tiende otra vez a ese lugar y llegar a esos puntos, algo pasa ahí, ¿no? Que tal vez habría que transformar esa estructura, no es una estructura de una persona que no tiene límites, ¿no? Claro, ahí es como si tiene que venir el padre a poner el límite, tiene que venir la ley. Es como esa persona no lo hubiera forjado en su interior psíquicamente, como si no tuviera padre, como si no tuviera ley. Y que eso le pasa en otros aspectos de su vida, ¿no? Entonces el psicoanálisis es como una transformación más a corto plazo y a largo plazo, porque transforma estructuras en ti que se van a repetir y que se van a significar en la comida y en otros aspectos de la vida, ¿no? Sí. ¿Cómo se realizan esas transformaciones desde el punto de vista psicoanalítico? Porque claro, una cosa es conocer que tú, por ejemplo, comes más o comes menos en función de determinados aspectos de tu vida y eso, y otra cosa es llevarlo a la práctica. Bueno, yo como más o como menos, ¿cómo llevo yo eso a la práctica? Que a lo mejor pues en mi infancia o lo que sea, pues yo me haya enseñado a comer más o me haya enseñado menos. Claro, pero no es irse a la infancia, es desde el sujeto de ahora, la persona que habla, es cómo reacciona frente a ciertas situaciones de su vida. Porque claro, cada uno en el discurso que va estableciendo el paciente, uno ve que en determinadas situaciones, en lugar de trabajar las cosas, o esperarse, o cuando tiene un enfado con otra persona, pues come de más, o utiliza la comida para cambiar. Claro, y eso la persona va estableciendo en su análisis un conocimiento de sí mismo y va a ir transformando esas posiciones que tiene frente a la comida, que es una tapadera de otras cosas, y va a poder ir resolviendo los conflictos de otra manera. En lugar de resguardarse la comida o en lugar de repetir ese goce con la alimentación, va a poder establecer, ampliarse otros goces en su vida, a poder resolver los conflictos de otra manera. A veces Ahí viene la voluntad de la persona, ¿no? Una persona es la voluntad, ¿no? Sí. Una vez resuelto el conflicto, está la voluntad, ¿no? Bueno, la persona tiene que querer curarse, ¿no? Es decir, va a haber resistencia, ¿no? Porque también es interesante que a la persona le cuesta modificar posiciones anteriores que le han generado placer. Y claro, venir a transformar esa estructura va a haber resistencia, pero sí que es interesante que claro, que en esa situación se va a poder ir transformando y reaccionando de otra manera. Pero claro, a través de la comida uno habla de un patrón que tiene ante la manera de reaccionar de ciertas cosas en sí mismo. Entonces, a través del análisis uno va a poder ir transformando eso. Y ahora, muy interesante, ¿el patrón es el mismo que sería con el alcohol o con las drogas o no tiene nada que ver? Es que en cada persona se va a jugar de manera diferente.
por eso no hay un tratamiento igual para... Bueno, el tratamiento es el mismo, hay psicoanálisis, pero cada persona se va a jugar de manera diferente sus frases, a qué significante está enlazado, va a repetir una manera de reaccionar ante unas cosas ante otras, ¿no? Hay personas que en determinado afrontamiento de su vida recurren al alcohol para evitar tal vez ciertas situaciones, para una manera mala de resolver algo que no pueden, para manejar esa angustia. Es como si volvieran otra vez a ese pecho materno, ¿no? Esa cuestión con la boca, con la bebida, ¿no? Pero claro, el psicoanálisis lo que te ayuda es a madurar, a transformar esas posiciones que ahora no te sirven para adaptarte a tu realidad, porque en realidad te está produciendo un inconveniente en tu vida. Una manera mala de solucionar algunas cosas, ¿no? Que en realidad no las solucionas, te ocasiona un problema mayor. Bueno, yo cuando como en casa no engordo, pero si como en la calle sí. Porque uno tiene que comer lo que uno quiere y lo que uno debe, no lo que te ponen otras personas. Claro, uno debe comer lo conveniente, ¿no? Lo que le conviene. Claro. Ah, entonces le haces caso a otras personas, ¿no? Comes en la calle lo que otras personas te dicen, ¿no? Cuando voy de viaje como en la calle y engordo. Y engordo cuando voy de viaje. Es interesante, ¿no? Porque a cada uno le pasa diferente. Bueno, pero a lo mejor porque fuera en la calle comes otros alimentos que a lo mejor en casa no comes. Exactamente. Claro. No comprar lo que uno no debe comer tampoco. Esto es importante también, no comprar, no tener en la nevera lo que uno no debe tener. Claro. Y no levantarse por la noche a comer. Claro. Bueno, muy bien. Pues si os parece entonces bien por hoy, pues nos vemos la próxima, que será para el mes que viene, el 10 de abril, miércoles 10 de abril, a las 7:30, Sí. como cada miércoles que convocamos la charla. Y bueno, si queréis proponer algún tema para la próxima, pues estamos aquí abiertos a que vayáis proponiendo también temas, ¿de acuerdo? Así que nada, muchas gracias por venir.